Buen día, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar con el sensor de ultrasonido. Vamos a hacer algún ejercicio donde se explique la parte de código. Vamos a hacer el modelo en Frixin y vamos a hacer un trabajo especial, ya que en la explicación del sensor de ultrasonido vamos a trabajar únicamente con Frixin, mirando la parte de programación o la parte de código que tiene esta aplicación Frixin, para no tener que abrir dos aplicaciones, la de Arduino y la de Frixin, para hacer el modelo y para hacer la codificación. Entonces el día de hoy vamos a trabajar para que ustedes aprendan cómo se puede trabajar todo únicamente con el Frixin. El sensor de ultrasonido, como algunos ya lo han visto, lo conocen, es el HCSR04, el cual está compuesto por por un transmisor y por un receptor. El transmisor es el trigger y el receptor es el eco. El transmisor emite una señal a la velocidad del sonido, la cual es recibida por el transmisor siempre y cuando la señal de salida rebota en un obstáculo y es devuelta a nuestro receptor del sensor. Bien, como les había dicho, vamos a trabajar con Frixin en toda la parte de codificación y en la parte del modelaje. Entonces vamos a protoboard y vamos a empezar a trabajar con nuestro sensor. Lo primero es cambiar el tamaño a nuestro protoboard. Vamos a trabajar con un mini. Vamos a utilizar el sensor de ultrasonido. Si de pronto en el Frixin no nos aparece el sensor de ultrasonido, podemos descargarlo de la página de Frixin buscándolo por HCSR04. Más adelante hacemos el ejercicio para que ustedes aprendan a descargarlo e instalarlo en las librerías de las partes de nuestro Frixin. Y vamos a utilizar el Arduino Uno, que es el que tenemos en nuestros kits de trabajo. Bien, ya teniendo estos tres componentes, podemos empezar a hacer el armado. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nuestro sensor de ultrasonido está compuesto por cuatro salidas o cuatro conectores. La primera es el VCC, que es manejo de voltaje; el trigger, que es donde se envía la señal ultrasónica; el eco, que es donde se recibe; y el ground, que es el tierra o negativo. La conexión es muy sencilla. Podemos conectar VCC, le cambiamos el color a nuestro cablecito. Vamos a ponerlo en rojo para identificar que ahí es VCC. Conectamos ground o tierra, le cambiamos también el color a negro para entender que es positivo y este es negativo, y a la vez esto los conectamos a nuestro Arduino. Voy a conectar VCC al 5 voltios, ¿sí? Para darle corriente a nuestro sensor. Lo cambiamos a rojo para seguir identificando, y el negro iría a ground. Lo colocamos y le cambiamos el color para poderlos distinguir. Bien, ahora nuestro sensor maneja dos pines. El primero sería el de envío, el que envía la señal, y esa la podemos conectar a cualquier pin de nuestro Arduino. Lo voy a colocar utilizando el protoboard a este punto, y le voy a poner un color amarillo para identificar el trigger, y lo voy a poner en un pin cualquiera de nuestro Arduino. Lo voy a colocar en el pin número 10, el pin número 10. Listo. Entonces ahí identificamos y ubicamos el trigger, y ahora el eco lo vamos a colocar en el pin número 9. Recuerden que el trigger es el de envío y el eco es el de recepción de la señal.
y le cambiamos el color para poderlos identificar. ¿Listo? Entonces ya tenemos la conexión de nuestro sensor de ultrasonido o ultrasónico. Si no queremos hacer uso de nuestro protoboard, conectamos directamente nuestros cables al Arduino. Simplemente vamos directamente ground a ground. Voy a organizar aquí un poquito para que se pueda distinguir. Color negro. El VCC lo voy a colocar en 5 voltios. El trigger lo colocaría en algún pin, lo voy a poner en el pin número 10. Le voy a cambiar los colores, me había olvidado, lo voy a colocar aquí el color amarillo. A VCC le voy a dar el color rojo y al eco lo voy a poner en el color, en el pin número 9, y le voy a colocar el color verde. Ahí estarían dos formas de conexión, una sin el protoboard y otra con el protoboard. La conexión es muy sencilla: 2 de voltaje, positivo y negativo, VCC y ground, y 2 a los pines de nuestro Arduino, en este caso el 10 y el 9, que uno es la asignación del trigger, el pin de salida, y del eco, que sería el pin de entrada. Esa sería la conexión con nuestro Arduino. Ahora vamos a pasar a la parte de codificación. En la parte de codificación, anteriormente, o podemos seguirlo haciendo, no hay ningún inconveniente, podemos trabajar con el programa de Arduino, o también Frixin nos ofrece la parte de codificación. Si escogemos aquí en Code, tenemos la misma interfaz, una interfaz muy parecida a la que estamos manejando. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte inferior, lo que teníamos antes en el menú superior del Arduino, en la parte inferior de Frixin podemos encontrar los mismos atributos que podríamos encontrar. Entonces, en este caso, seleccionaríamos la tabla que sería Arduino. Aquí encontramos los diferentes tipos de Arduino que podemos utilizar. En este caso, pues ponemos el Arduino 1, y una vez conectado a nuestro Arduino, aquí escogemos el puerto. En este caso nos asigna el puerto COM10. Así sería la conexión de nuestro Arduino y reconocido por Frixin. Para continuar, vamos a empezar a trabajar la codificación de nuestro sensor de ultrasonido. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que debemos decirle a nuestro Arduino es que vamos a utilizar dos variables. En el caso que nosotros teníamos acá en el montaje, estamos utilizando el puerto número 10 para el trigger y el puerto número 9 para el eco. Asimismo vamos a definirlas. Entonces vamos a definir el pin para el trigger y vamos a decir que va a estar en el puerto número 10, y el pin para el eco en el puerto número 9. Eso es lo primero que definimos en nuestro código de Arduino. Ahora, si nosotros tenemos ya nuestro Arduino conectado, lo que tenemos que hacer ya es
la parte de configuración. Como tenemos que hacer un cálculo basado en el tiempo en que se emite el archivo, que se emite, perdón, la señal, choca contra un obstáculo y se devuelve, ese tiempo que va y vuelve es el que tenemos que tener en cuenta para poder hacer el cálculo de la distancia. Entonces vamos a crear una variable de tipo long, significa que es grande, ¿sí? Y vamos a definir una variable que se llame distancia para saber cómo vamos a hallar ese cálculo, y otra variable que va a ser el tiempo, y que de esta variable va a depender el cálculo para poder hallar la distancia. Ahora vamos con nuestra parte del setup. Entonces empezamos con void setup, abrimos y cerramos nuestras llavecitas. Siempre debemos tratar de tener un orden en el manejo de la codificación. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir los pines de salida del Arduino. Habíamos creado dos variables, el pin trigger, voy aquí a corregir esto, que esto debe ir unido, no podemos crear variables con espacios en espacios de la palabra, sino deben estar juntos, y si queremos que se separen las dos palabras debe estar unida con una rayita al piso, pero tiene que ser una sola cadena de caracteres. Entonces vamos a definir con la palabra pin mode y vamos a decirle que el pin del trigger va a ser de tipo ¿qué? De tipo salida, porque él va a emitir una señal. Entonces va a ser output. Y el eco lo vamos a definir como pin eco, va a ser como input, porque él va a recibir la señal que fue enviada por el trigger. Cuando choca con un obstáculo, la señal se devuelve. Entonces lo definimos como de recepción o input. Listo. Ahora vamos a adicionar un comando especial, que es el que me va a permitir imprimir o poder ver los datos que me está enviando el sensor de ultrasonido, porque es una distancia que él está midiendo, envía y recibe, y yo tengo que saber cuánto es el valor de la distancia que se está calculando en ese momento. Entonces para esto y para poder mirar esos datos utilizo la función serial.begin, y el puerto de conexión va a ser 9600 con mi Arduino. Es decir, el sensor recibe una señal, lo envía al Arduino y el Arduino me tiene que enviar a mi computador para yo poder imprimir cada uno de los datos que me está dando. Entonces, si yo quiero documentar este ejercicio bien, voy a utilizar el slash y el asterisco para poder escribir mis comentarios. Entonces yo puedo escribir acá: se activa el pin número 10 según la variable que se llama trigger número 10, o pin trigger para envío de la señal, y cierro el comentario con el asterisco y el slash. Lo mismo acá, voy a escribir que se activa el pin número 9 para el pin eco para recibir la señal de rebote, lo voy a llamar así, ya que choca contra un obstáculo, rebota y se devuelve. Y cierro mi comentario. Voy a colocar acá otro comentario que es para recibir los datos desde el Arduino y poder registrarlos
registrarlos en el computador. Listo. Definida ya la parte del setup, no necesitamos más pines, vamos a utilizar solamente los dos y vamos a la parte del procedimiento o de la acción por medio del void loop. Listo. Organizamos un poquito esto y viene aquí ya lo que vamos a hacer. Lo primero, vamos a estabilizar el sensor, es decir, dejarlo en un momento muerto, un espacio en un tiempo muerto para que no esté enviando ningún tipo de señal. Entonces vamos a decir que vamos a poner en posición de apagado mi pin trigger, el pin trigger, y lo voy a dejar apagado, ¿sí? Para luego encenderlo y poder empezar a hacer la medición. Voy a esperar, voy a utilizar esta función que voy a darle un tiempo en microsegundos, ¿sí? Aquí tengo un error, es delay microseconds, y le voy a decir que voy a tener un tiempo de 5 microsegundos para que dure apagado. Esperé 5 microsegundos y ahora lo voy a encender. Enciendo el transmisor, entonces voy a decir que voy a encender el trigger, el pin trigger, y lo voy a encender y espero nuevamente, lo dejo encendido por 10 microsegundos. Voy a copiar esto que de pronto es un poco más rápido. Voy a darle 10 microsegundos de espera para luego que, entonces, ¿qué hicimos hasta este momento? Apagamos el transmisor del sensor, enviamos la señal, esperamos 10 microsegundos y ahora vamos a recibir la señal en el puerto, en el receptor del sensor. Entonces voy a grabar, voy a calcular de una vez el tiempo que va la señal hasta el obstáculo y se devuelve. Voy a decir que en la variable que ya habíamos creado en la parte superior, en tiempo, voy a decir lo siguiente: tiempo va a ser igual a esta palabra, que es el que me va a recibir la señal de rebote. O sea, yo envío, rebota la señal, la recibo. ¿Por cuál puerto? Por el pin eco, y lo voy a encender high para que reciba la señal que acabó de ser enviada por el transmisor. Y ya teniendo ese tiempo de ida y vuelta, digamos un segundo en ir, cuando golpea con el obstáculo se devuelve y es otro segundo de vuelta, serían 2 segundos de tiempo. Y vamos a calcular la distancia. ¿Cómo se halla la distancia? La distancia, que es otra variable que ya hemos creado en la parte superior, la distancia sería igual a que creamos el cálculo int, que es un entero, un número entero, va a ser igual al 0.017, que sería la velocidad del sonido, por el tiempo que se demoró en ir y volver. Entonces 0.017 es el cálculo de la velocidad del sonido por el tiempo que se demoró en ir y volver, para hacer el cálculo de la distancia. Hecha la fórmula de la distancia, pues ya tendríamos el valor de la distancia. El tiempo que se demoró en ir y volver lo calculamos por la velocidad del sonido. El tiempo y la velocidad, ya tendríamos tiempo, tendríamos velocidad, y eso nos podría dar el cálculo, nos da el cálculo de la distancia. Ahora vamos a imprimir esa distancia. ¿Cómo lo hacemos? Con la función serial.print
Si yo quiero que la información me aparezca saltando un renglón, le agrego el ln, el line, abro paréntesis y entre comillas escribo si yo quiero que haya un texto antes de que imprima la variable. En este caso yo diría que distancia me va a aparecer ahí. Luego voy a decir que voy a imprimir el serial.println. Voy a imprimir ahora sí la variable que yo creé, que se llama distancia, y que es la que me está guardando los datos de la distancia después de calcularla por la velocidad y por el tiempo. Y voy a poner que aparezca en centímetros. ¿Cómo lo hago? Serial.println y entre paréntesis que me aparezca la palabrita cm o centímetros. Cierro comillas y listo. Miren la diferencia en imprimir una variable e imprimir un texto. Cuando yo quiero imprimir un texto, pongo comillas. Si yo quiero que no me quede unido, le doy un espaciocito acá para que no me aparezca pegada la variable, y lo mismo en la parte de centímetros. Y le doy una espera para que vaya imprimiendo de milisegundos. Cuando yo utilizo el delay sin microsegundos, los tiempos se van a dar en milisegundos. Voy a ponerle acá 1000 milisegundos y ahí quedaría nuestro sketch para el montaje de nuestro sensor, para que él nos dé las medidas de distancia que habría entre el sensor y el obstáculo. Vamos a darle archivo, guardar, y vamos a colocarlo vamos a escribirle acá ultrasónico 1, guardar, y de una vez guardamos el sketch también. El sketch no, sino el modelo ultrasónico. Listo. El siguiente paso sería hacer el montaje físico. Lo vamos a hacer en un momento. En el siguiente video vamos a hacer todo lo que es el montaje físico. Ahora podríamos hacer este mismo ejercicio, pero con las librerías NewPink o la librería Ultrasonic, que eso lo podríamos ver en el siguiente video. Entonces por ahora es esta la parte lógica de nuestro modelo. En el siguiente video vamos a ver todo lo que es el montaje y la acción, ya ponerlo a que nos funcione. Nos vemos en un ratico en el siguiente video. Hasta luego.